Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Dios, porque tu misericordia, Señor, nos alcanzó, Señor, de una forma increíble, Señor. Y hoy, Dios, podemos, Señor, venir a tu casa, Señor, a exaltarte, a glorificarte, a alabar tu nombre, Señor. Padre, qué increíble, Señor, que siendo nosotros, Señor, tan insignificantes, tan pequeños, Dios, podamos llegar hasta tu trono, Señor, hasta el trono mismo de la gracia, Señor, y poder traer nuestra ofrenda de alabanza y de adoración, Señor. Padre, en esta hora quiero pedirte, Señor, que tengas compasión, Señor, y misericordia de mi vida, Dios, y que me uses, Padre, como un instrumento, Señor, en esta tarde, Señor, para poder comunicar, Dios, tu palabra. Padre, y te pido, Dios, que, Padre, en cada mente, en cada corazón, Señor, de mis hermanos, Dios, tu palabra, Señor, pueda entrar, Señor, y penetrar, Señor, hasta lo más profundo, Señor, y que pueda, Señor, traer transformación a nuestras vidas, Dios, que es lo más importante, Señor. No solo conocimiento, Señor, sino transformación, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios porque de verdad nos da el privilegio de poder estar acá y poder escuchar su palabra y su voz. Hoy quería hablar acerca de cómo vivir en un mundo adverso, ¿verdad? Cómo esta cultura, cómo este mundo es completamente contrario a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros encontramos en la Biblia, ¿verdad? Entonces es cómo vivir contracorriente, cómo hacer para poder permanecer fieles nosotros en un mundo que va en contra nuestra. Dios nos hace un llamado a vivir con una mente preparada, con una mente lista, obediente, una conducta santa. Eso es lo que Dios nos pide, pero qué difícil es poder vivir de esa forma en un mundo como en el que estamos. Pero antes de entrar al pasaje quería hablar un poco del contexto en el que se encuentra este pasaje que vamos a estar viendo, que va a ser en Primera de Pedro. En aquel tiempo, hermanos, cuando Pedro escribe esta carta, al inicio el cristianismo no había recibido tanta oposición. Al inicio el Imperio Romano, cuando había conquistado los diferentes pueblos, permitía en algunos casos que las religiones que tenían esos pueblos que habían conquistado que siguieran operando, ¿verdad? Y el judaísmo era parte de eso. Entonces, con el paso del tiempo, como el cristianismo nace del judaísmo, ¿verdad? Los romanos pensaron que era parte del mismo movimiento y no había mucha oposición. Pero llegó un momento, como en el año 64 más o menos por ahí, donde empieza a haber oposición. Todos hemos escuchado del famoso Nerón, ¿verdad? Que había prendido fuego a Roma, ¿verdad? Entonces él vino y le prendió fuego a Roma, y lo que hizo para no perder popularidad y todo, ¿verdad?, fue echarle la culpa a los cristianos, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento empieza una persecución brutal para el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces inicia ese foco de persecución en el centro de Roma, ¿verdad?, a causa de ese incendio que para los romanos fue devastador, ¿verdad? Perdieron sus casas, perdieron sus templos, perdieron familiares, perdieron todo lo que tenía a causa de ese incendio. Entonces imagínense el rencor, la ira, ¿verdad?, que podían sentir hacia los cristianos, porque ellos creían que habían sido los cristianos los que habían hecho eso, ¿verdad? Entonces empieza una persecución brutal en contra del cristianismo. Entonces muchas de las cosas que hacían eran cosas espantosas, ¿verdad? Envolvían en brea a los cristianos, ¿verdad? Los embarraban de brea y los prendían como antorchas para que alumbraran las calles, ¿verdad? Los tiraban en el Coliseo romano, los vestían con pieles de animales y los soltaban a los leones y a los perros, ¿verdad? Entonces fue una persecución muy, muy brutal, ¿verdad? Que después poco a poco se fue extendiendo hacia otros sectores de Roma. Entonces, en medio de esa situación es que Pedro decide escribir esa carta a los cristianos. En medio de esa situación es que Pedro decide escribirles. Entonces,
Pedro lo que quería, el propósito de Pedro en esa carta era enseñarles a vivir en medio del sufrimiento, enseñarles a vivir en medio de la oposición. Entonces, Pedro quería enseñarles, ¿verdad?, a vivir en medio del sufrimiento sin perder la esperanza. Entonces, sin amargarse, que Pedro quería enseñarles a vivir confiando en el Señor a pesar de las pruebas. Y Pedro quería que ellos estuvieran presentes siempre, que la segunda venida del Señor estaba cerca, ¿verdad? Que ese no era el final de ellos, que nosotros tenemos un propósito, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Entonces Pedro, en los primeros versículos del capítulo 1, ¿verdad?, lo que hace es poner como una base y recordarles algunas verdades que son fundamentales para la vida del cristiano, verdades que aún para nosotros hoy no se nos pueden olvidar, porque son anclas que nos amarran, son cimientos, ¿verdad?, donde tenemos que pararnos firmes para que la adversidad, para que la prueba, para que las dificultades no nos muevan. Entonces, lo primero que hace Pedro en los versículos del 1 al 13 es recordarles algunas verdades. Como les decía, Pedro les recuerda que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestro paso, mi hermano, mi hermana, es temporal. Si vamos a ver sufrimiento en esta vida, va a ser por un corto tiempo. Vamos a pasar, nuestra vida no está aquí, nuestra ciudadanía no está aquí, ¿verdad? Entonces Pedro empieza a decirles eso, ¿verdad? Ustedes tienen una esperanza allá en el cielo, ustedes son peregrinos, están aquí de paso. Pero ustedes no solamente tienen esa esperanza, ya ustedes tienen esa esperanza de que de que van a estar en el cielo en algún momento, porque ustedes fueron elegidos. Y Pedro les recuerda al pueblo que habían sido elegidos por Dios desde la eternidad, que desde la eternidad Dios los había escogido para que fueran de Él. También Pedro les recuerda que ellos habían sido adoptados, que habían sido hechos hijos de Dios. Pedro les recuerda también que Dios les había dado una vida nueva, los había hecho renacer de nuevo, y que les da una esperanza viva, y que les había dado una herencia, pero una herencia no cualquier herencia, sino una herencia incorruptible, inmaculada, inaccesible, y no aquí en este mundo, ¿verdad?, sino allá en los cielos. Pedro quería que ellos tuvieran sentido de eternidad, que ellos pensaran más allá, no solo en lo que estaban viviendo en ese momento, ¿verdad? Pedro quería recordarles también, como dice ahí uno de los versículos, que somos guardados por el poder de Dios. Y eso, hermanos, no se nos puede olvidar a nosotros. Usted y yo somos elegidos, hemos sido escogidos por Dios. Dios es el que nos guarda, Dios es el que nos cuida a nosotros cada día. Nosotros no podemos dimensionar lo que puede pasar en el mundo espiritual, y Dios guardándonos, Dios cuidándonos siempre. A veces no dimensionamos de verdad eso. O sea, nuestro enemigo es muchísimo más fuerte que nosotros, mi hermano. Satanás, los demonios, son muchísimo más fuertes de nosotros. Si no es por la gracia de Dios, si no es por la cobertura de Dios, si no es por la protección divina, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Y las cosas que suceden es porque Dios las permite, pero eso no se nos puede olvidar. Tenemos una esperanza, tenemos una herencia, hemos sido escogidos, hemos sido adoptados, ahora somos hijos de Dios. Pero también Pedro les enseña algo que a veces no nos gusta mucho, algo que no nos hace gracia. ¿Qué es lo que Pedro les recuerda también? Que en esta vida, que en este mundo hay pruebas, que en este mundo, que en esta tierra vamos a pasar por dificultades, que aquí vamos a tener sufrimiento. En este mundo se sufre, que vamos a ser probados. Y es que, mi hermano, Pedro les enseña que es que la fe del cristiano tiene que ser probada. Su fe y mi fe en algún momento va a ser probada. Dios quiere ver de qué está hecha nuestra fe. Dios quiere ver en los momentos de dificultad qué es lo que hay en nuestro corazón. Dios quiere ver si nuestra fe es genuina. Así como cuando el pueblo de Israel anduvo por el desierto, Dios dice que Él los puso a prueba para ver qué era lo que había en el corazón de ellos. Así muchas veces Dios nos deja pasar por pruebas, por dificultades, precisamente para eso, para ver qué hay en nuestro corazón. Entonces,
Teniendo esto en mente, ¿verdad? Ese trasfondo en el que Pedro está escribiendo en un momento donde estaban pasando dificultad, problemas, sufrimiento, persecución, Pedro les enseña un montón de verdades, que son elegidos, que son peregrinos en este mundo, y entonces, después de haber puesto esto como base, acerca de la realidad de la vida del cristiano y de describirles la grandeza de esa salvación que Dios nos había dado, ¿verdad? Porque Pedro también enfatiza la grandeza, la majestad de esa salvación que Dios nos ha regalado inmerecidamente. Ahora Pedro pasa a otro punto. Pasa completamente del versículo 13 al versículo 14 a otra idea. Después de haberles enseñado todo eso, ¿verdad? Después de haberles dado sobre la grandeza de la salvación, pasa a una nueva idea. Y esa nueva idea es enseñarnos a cómo vivir contracorriente en un mundo que está en nuestra contra, en un mundo que nos es contrario. Entonces ahora pasa a darnos una serie de exhortaciones prácticas que surgen de esa salvación que Dios nos ha dado. Entonces, vamos a ir a Primera de Pedro 1, versículo 13, y vamos a leerlo, y dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dios quiere que tengamos una mente preparada para esa esperanza futura que tenemos allá en los cielos, mientras esperamos lo que viene. Entonces, punto número 1, tenemos que ceñir el entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, tenemos que tener una mente enfocada. Tenemos que tener una mente enfocada. Es por esto que, por tanto que hay ahí en el pasaje, ¿verdad? Por tanto, ceñid, por tanto lo que hace es conectar la idea anterior de todo lo que Pedro venía enseñando, de lo grandioso de la salvación, de todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? De la vida nueva que nos ha dado, y nos conecta ahora en el cómo debemos vivir los que hemos recibido esa salvación tan grande. Ceñir los lomos del entendimiento. En el mundo antiguo, hermanos, sobre todo en esas culturas, ¿verdad? Y por ese tipo de vestimenta, en el contexto judío y grecorromano, de la gente vestía con túnicas largas, ¿verdad? Nosotros cuando vemos las películas y los dibujos y todo, ¿verdad? Todo el mundo andaba con esas túnicas enormes. Y para poder moverse con agilidad, ¿verdad? Tenían que recogerse las faldas, digamos, ¿verdad? De las túnicas y todo, y lo que hacían era subirlas y amarrarlas con el cinturón, ¿verdad? Para que les diera libertad de correr, de moverse, de caminar, de poder tener facilidad para moverse. Entonces, Pedro tiene eso en mente, ¿verdad? Entonces les dice: ciñan los lomos de su entendimiento. Entonces, esto lo hacían ellos, como les decía, ¿verdad? Para avanzar, para la guerra, para todo esto, ¿verdad? Entonces eso era una señal de preparación, ¿verdad? El ceñirse los vestidos, ¿verdad? Para ellos era una señal de preparación. O sea, tenían que estar listos, estar dispuestos, estar preparados. Entonces Pedro usa esa misma imagen del Antiguo Testamento que ya todos conocían, que fue cuando el pueblo salió de Egipto. En Éxodo 12:11, todos recordamos ese momento, la noche antes de que el pueblo saliera, ¿verdad? Que Dios les dice así en el versículo 12:11 de Éxodo, dice: y lo comeréis así, ¿verdad? Estaba hablando de esa cena que iban a tener en la Pascua, ¿verdad? Antes de salir, antes de que Dios les diera libertad, ¿verdad? Dice: y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, o sea, con la túnica lista, ¿verdad? Amarrada en la cintura. ¿Para qué? Para que pudieran salir corriendo en el momento que Dios diera la orden a través de Moisés, ¿verdad? Y pudieran cruzar las fronteras de Egipto, ¿verdad? Y encontrar la libertad. Entonces les dice: estén así, ceñidos vuestros lomos, así es como van a comer. Imagínense usted comiendo ya listo, preparado para salir corriendo, ¿verdad? Pero no solo eso, les dice: con vuestros pies calzados, o sea, con los zapatos bien puestos, amarradas esas sandalias. ¿Qué más les dice? Y vuestro bordón en la mano, o sea, estaban comiendo con una mano, ¿verdad? O sea, listos, preparados. Eso era lo que
tenían que tener ellos en mente, ¿verdad? Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pedro usa esta imagen de ellos, ¿verdad? Que todos conocían la historia de cómo habían salido de Egipto, pero ahora la traslada no a ceñirse las faldas de la ropa, no ceñirse, ¿verdad? La vestimenta. Ahora lo que Pedro está diciéndoles es: ciñan su entendimiento, ciñan los lomos de vuestro entendimiento, ¿verdad? Pedro los exhorta a ellos a ceñir sus mentes. Pedro había notado que ellos estaban dejando de tener su mente lista, preparada, ¿verdad? Pedro había notado que ellos estaban adormeciéndose en algunas cosas, y Pedro le dice: tienen que poner chispa a su mente, tienen que enfocarse en las cosas que son importantes, ¿verdad? Entonces Pedro los exhorta a ceñir sus mentes. Pedro había notado que esa marginación social, que el rechazo cultural que ellos estaban teniendo y la presión moral que estaban viviendo en ese momento estaba desenfocándolos, estaba haciéndolos perder de vista la salvación que Dios les había dado, estaba desenfocándolos del llamado que Dios les había dado. Pedro se da cuenta de que muchos creyentes ya estaban empezando a ceder a la presión que el mundo y la sociedad en ese momento estaba ejerciendo sobre ellos. ¿Y qué estaba pasando? Estaban acomodándose a la cultura, estaban desenfocados, se les había olvidado el llamado que Dios les había hecho, se les había olvidado el precio de la salvación que Dios les había dado, porque Pedro en los primeros capítulos les recuerda que fue por la sangre de Jesucristo que ahora ellos eran salvos, que ahora tenían vida nueva, que todo esto, ¿verdad? Se les estaba empezando a olvidar eso y estaban acomodándose a la cultura para evitar el rechazo. Otros estaban desanimándose por el sufrimiento que estaban atravesando. Y otros estaban volviendo atrás, estaban volviendo a sus viejos deseos. Hermanos, eso puede estarnos pasando a nosotros hoy también. Podemos perder el foco, podemos perder nuestro enfoque de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y la presión social, los amigos, la cultura empieza a envolvernos, empieza a desenfocarnos. A veces no queremos no pertenecer al grupo, ¿verdad? Todo el mundo por allá hablando tonteras en el trabajo y todo, y a veces nosotros cedemos y empezamos y chistes, cosas que no vienen al lugar, ¿verdad? Y empezamos a desenfocarnos, empieza el mundo a permearnos en muchas cosas. Tenemos que tener cuidado, tenemos que estar enfocados. Esto podría estar pasándonos, podríamos estarnos acomodando a la cultura para encajar en medio de este mundo. Podemos estarnos amoldando para no parecer raros, para no vernos raros en medio de la gente, para que no digan que somos anticuados, ¿verdad? Que qué legalistas, que qué extremistas que somos, ¿verdad? Hay mucha presión en la sociedad y sobre todo nuestros jóvenes también, ¿verdad? Como hay demasiada presión en todo esto. Pero el apóstol Pablo en Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo hay digno de alabanza, en eso pensad. Ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que enfocar nuestra mente, no en las cosas que brillan en este mundo, no las cosas que el mundo quiere transmitirnos, que son buenas, que son chivas, que son atractivas para nosotros. No, mi hermano, nosotros tenemos que enfocarnos en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en las cosas que tienen virtud, en las cosas que son dignas de alabanza. Eso tenemos que enfocar nuestra mente ahí, tenemos que ceñir nuestra mente en esas cosas. ¿Y dónde encontramos eso? En la palabra de Dios. Pero a veces, hermanos, es lo que menos buscamos, ¿verdad?
Nos llenamos de información, leemos un montón de cosas, consumimos un montón de cosas a través de las redes, a través de la televisión, series, todo, ¿verdad? Y eso empieza a llenar nuestra mente de un montón de cosas que no son las correctas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que enfocarnos, tenemos que tener nuestra mente en la palabra, tenemos que tener nuestra mente en lo que Dios ha hecho, tenemos que tener nuestra mente fija en el objetivo, que es alcanzar esa salvación final, la glorificación cuando Cristo venga por nosotros. Entonces Pedro lo que está diciéndoles a ellos ahí es: hermanos, enfóquense, ciñan su mente, esperen en la gracia que vendrá, no se distraigan con lo que pasa hoy, tenga sentido de eternidad. Eso es lo que Pedro quería decirles, eso es lo que Pedro nos está diciendo hoy. Hermano, enfóquese, ciña su mente, ponga su mente en lo honesto, en lo puro, en lo verdadero. Espere con paciencia la gracia que Dios traerá. No nos distraigamos hoy, tengamos un sentido de eternidad. Nuestro paso por aquí es pasajero. No sé si están pasando por pruebas, no sé si están pasando por dificultades, pero todo eso va a pasar pronto. Y cuando venga, cuando se manifieste eso, hermanos, la gloria que vamos a alcanzar con nuestro Dios eternamente no tiene comparación con el sufrimiento temporal que estamos atravesando hoy. Lo otro que Pedro les dice en ese mismo pasaje es: esperen con sobriedad. Esperen con sobriedad. Por otro lado, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Por un lado está esa presión del mundo, está esa presión del grupo, está esa cultura queriendo moldearnos, ¿verdad? Y por otro lado es cuando nosotros nos descuidamos, ¿verdad? Y dejamos entrar cosas a nuestra mente. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que el mundo y la cultura nos ofrecen. Hoy somos constantemente, hermanos, bombardeados por todos lados, de todas formas. Las redes sociales, las series de televisión, el teléfono es algo que puede ser un instrumento del enemigo para adormecer nuestra mente, así como dice ahí, mantenerse sobrio para que no entre, digamos, como cuando uno, ¿verdad?, es consciente y no toma ninguna bebida alcohólica, ¿verdad?, para poder estar uno consciente, para poder tener claridad en la mente. Así Pedro también usa esa figura, ¿verdad?, de ser sobrios con lo que entra a nuestra mente, cosas que pueden nublar nuestro pensamiento, cosas que pueden nublar las cosas que la forma en la que pensamos, ¿verdad?, que nos adormecen, que empiezan a infiltrarse formas de pensamiento que empiezan a modificar de alguna forma nuestra conducta. Debemos filtrar cuidadosamente todo lo que entra a nuestra mente. Debemos tener, hermanos, nuestra mente sobria, tenemos que tener nuestra mente alerta, tenemos que ser vigilantes. No podemos permitir que las filosofías de este mundo nublen nuestra mente, no podemos permitir que el entretenimiento nuble nuestra mente, no podemos permitir que la cultura embriague nuestra mente con la mentira de que el placer es hoy, que es temporal, que el placer hay que tenerlo hoy. El cristiano debe aprender a discernir, mi hermanos, y a filtrar todo lo que consumimos para mantenernos sobrios. Hermanos, ¿cuántas veces agarramos esto y son horas lo que pasamos y nos damos y el algoritmo está hecho ahí para que lo que usted le dé el me gusta se lo tire en el siguiente video, en el siguiente, y vamos, y cuando nos damos cuenta perdimos una hora, perdimos un montón de tiempo en las redes consumiendo cosas que no nos edifican en absolutamente nada, ¿verdad? Y esas cosas empiezan a permear nuestra mente. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. La cultura llama bueno a todo lo que la Biblia rechaza, ¿verdad? Y empezamos a normalizar a veces un montón de cosas que el mundo practica, ¿verdad? Ya empezamos a no verlo tan malo, ¿verdad? Empieza a adormecerse nuestra conciencia. Esa es la exhortación que Pedro nos hace. No permita que esas cosas que hay en el mundo empiecen a adormecerlos, ¿verdad? Los mantengan ebrios, por decirlo de alguna forma.
tenemos que tener cuidado. Entonces, dos cosas que nosotros tenemos que tener para estar vigilantes es ceñir nuestra mente, tener una mente enfocada en las cosas verdaderas, tener una mente enfocada en la palabra, tener una mente enfocada en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y lo otro es tener cuidado de qué es lo que permitimos nosotros entrar a nuestra mente, que lo que entre, que lo que consumimos, que lo que recibimos, que lo que procesamos a través de nuestra mente no nos contamine. Eso es lo que Pedro quiere que nosotros hagamos. Punto número 2, versículo 14. Tenemos que tener, hermanos, una ruptura con los deseos del pasado. Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Nosotros debemos ser hijos obedientes. ¿Por qué? Porque tenemos una identidad nueva que lo cambia todo. Pedro no les dice, si quieren obedezcan. Pedro les dice, como hijos obedientes. Es decir, esto es lo que ustedes son ahora. Ahora ustedes son hijos y tienen que ser obedientes. Vivan de acuerdo a eso. Si ustedes ahora son hijos de Dios, tienen que vivir de acuerdo a eso. Y para vivir de acuerdo a eso, tienen que vivir en obediencia. En la cultura bíblica, ustedes hemos visto, ¿verdad?, que llamar a alguien hijo de, lo que hacía era como describir el carácter, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús llamó a Santiago y a Juan, ¿cómo les llamaba? ¿Alguno se acuerda? Los hijos del trueno, ¿verdad? ¿Y por qué era que los llamaba el hijo del trueno? Por el temperamento que tenían, ¿verdad? Todos estaban orando y que le caiga fuego, ¿verdad? Y que el Señor mande fuego del cielo y consuma a los que les caían mal y todo, ¿verdad? Entonces, eran llamados así, ¿verdad? Hijos del trueno, por el carácter, por el temperamento tan fuerte que tenían. Jesús también habla, ¿verdad?, de que ustedes son hijos del diablo, ¿verdad? Le dice a un grupo de personas ahí, refiriéndose a todos aquellos que estaban siguiendo la mentira, que estaban siguiendo las cosas del enemigo, ¿verdad? Entonces, Pedro aquí les llama hijos de obediencia. Ustedes son hijos de obediencia. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, ya usted y yo no somos esclavos del pecado, no somos extranjeros. Somos familia de Dios, no somos extraños, para Dios. Somos hijos de Dios, somos familia de Dios. Pero a veces nosotros vivimos como que si fuéramos huérfanos espirituales. Andamos buscando la identidad en otras cosas, andamos buscando nuestra identidad fuera de Dios. Andamos buscando nuestra identidad en un trabajo, en un puesto, en una carrera. Andamos buscando nuestra identidad en algo que no es Dios. Tenemos que enfocarnos, tenemos que recordar que somos hijos de Dios, que nuestra identidad está en Cristo Jesús, que somos hijos de Dios y por esa razón debemos vivir como tal. Debemos vivir en obediencia. Pero hermanos, ¿cómo cuesta vivir en obediencia, cierto? ¿Cómo cuesta? Pero hermanos, conscientemente tenemos nosotros que estar atentos a lo que Dios quiere, a lo que Dios pide, a lo que Dios demanda de nosotros, ¿verdad? Y les dice, no os conforméis, ¿verdad? En ese pasaje, no conformarse. Es la misma palabra que Pablo usa en Romanos, que es, no se conformen a este mundo, ¿verdad? En Romanos 12:2, Pablo les dice, no se conformen a este mundo. ¿Qué era lo que Pablo y Pedro querían decirle al cristiano? No vuelvan a ponerse ese traje viejo que tenían. Si ya Dios nos rescató, si Dios nos sacó de donde nos sacó, si Dios nos puso en otro lugar, no vuelva a ponerse esa vieja vestidura. No deje que el mundo vuelva a moldearlo a su forma. Dios nos rescató de un mundo donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cada uno tiene su historia, y cada uno podrá recordar de dónde Dios lo ha sacado, ¿verdad? Entonces no tenemos que conformarnos a lo que el mundo nos ofrecía en aquel tiempo, en aquel momento.
No nos pongamos nuevamente ese traje viejo. Es como, hermanos, como, bueno, todos vemos las películas a veces, ¿verdad? Y cuando hay gente en la cárcel, ¿verdad? Por lo general es una ropa anaranjada, ¿verdad? La que salen casi que siempre, ¿verdad? En todas las películas. O en las fábulas de antes, que era el preso que andaba con un chunche de rayas blancas y rojas, ¿verdad? Es algo así, hermanos. Dios nos ha dado libertad. Es como que si Dios nos hubiera sacado de la cárcel y nosotros ya andando afuera, en vez de podernos poner una ropa bonita, la ropa nueva que Dios nos ha dado, ¿verdad? Volvamos otra vez a andar con ese traje anaranjado todo el tiempo. Sería ese absurdo, mi hermano. Dios nos ha hecho salvos. Tenemos que quitarnos los patrones viejos de nuestra mente. Tenemos que renunciar a esas pasiones descontroladas que teníamos antes. Y no sé, o sea, pongámosle, hay una lista enorme, ¿verdad?, de cosas que la Biblia señala en las que nosotros andábamos en otro tiempo, ¿verdad? Póngale ira, o sea, no podemos volver, hermanos. Si el Señor nos rescató, si el Señor nos trajo acá nuevamente, si nos sacó de donde nos sacó, no podemos volver nuevamente a la vida antigua, a querer anhelar eso, a buscar nuevamente esas cosas, las mismas pasiones descontroladas, la ira, la lujuria, la envidia. No podemos volver a tener las mismas prioridades. Nuestras prioridades tienen que cambiar. Tal vez nuestras prioridades, no sé, era el dinero, era el éxito a costa de cualquier cosa, ¿verdad? Tenemos que nosotros volver a poner en orden nuestras prioridades. Nuestra mentalidad no puede ser la misma, sobre todo cuando estamos en problemas, en dificultades, ¿verdad? Que a veces tenemos una mentalidad derrotista. Nada va a cambiar, Dios ya no me ama, Dios se olvidó de mí cuando vienen los problemas. Eso era lo que les estaba pasando a ellos, ¿verdad? Estaban queriendo volver otra vez atrás porque decían, qué difícil es vivir la vida cristiana, qué difícil es vivir queriendo agradar a Dios. Si quiero agradar a Dios, estoy recibiendo persecución. Si me ven que hago X o Y cosas, se dan cuenta que soy cristiano, voy a recibir persecución, ¿verdad? Entonces eso los quería hacer retroceder a ellos y volver a la vida que tenían anteriormente. Muchas veces nosotros, hermanos, también recordamos cosas cuando estamos en problemas, en luchas. Uno dice, es que antes no era difícil, cuando vine al Señor todo se me complicó, todo ahora está patas para arriba, ¿verdad? Y empezamos a añorar cosas que no debemos. Tenemos que estar, hermanos, con nuestra mente puesta en las cosas de Dios. Pedro sabe que la tentación es real. Pedro sabe que los creyentes en ese momento estaban siendo presionados por la cultura. Y la cultura a veces nos dice, vuelva a la vida de antes, no pasa nada, ¿para qué se va a complicar? Si vive como Dios exige, va a recibir persecución, o sea, es más difícil, ¿verdad? Pero hoy pasa lo mismo, ¿verdad? La cultura nos presiona, el mundo nos presiona, nos quiere llevar a relajarnos, pero Pedro nos advierte, no se adapten a este mundo, no vuelvan atrás. Punto número 3, estar en ignorancia. Y es precisamente parte de lo que estábamos hablando. Creer que el pasado era mejor que lo que hay ahora. Y Pedro llama ignorancia a esa antigua vida que ellos tenían antes de Cristo. Cuando no conocían la verdad, cuando vivían en oscuridad. Pablo lo dice muy claro en Efesios 4, 17 al 19. Dice, esto pues digo y quiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de imprudencia. En otro tiempo, mi hermano, vivíamos en ignorancia, siguiendo los deseos de nuestra carne, pero ahora, mi hermano, usted y yo hemos sido iluminados. Sabemos y entendemos que hay un camino mejor, amén. Así es, hermanos, hay un camino mejor. Por eso es que no tenemos que añorar las cosas que quedaron atrás. Quizás antes
esta gente, ¿verdad? Cuando Pedro les habla, tal vez no tenían persecución, ¿verdad? Cuando vivían de una forma diferente, en su ignorancia, como llama Pedro ahí, pero les apuesto que tampoco tenían paz. ¿Cuántos de nosotros tal vez en el pasado, hacíamos lo que nos daba la gana, no teníamos presión de nada, teníamos un montón de cosas, pero no teníamos paz? Hermanos, fuera de Dios no hay paz. Fuera de Dios no se encuentra paz en ningún momento. Puede parecer, son pequeños dosis que da el enemigo ahí como de felicidad, ¿verdad? Pero en el fondo, o sea, no hay paz en el corazón del hombre sin Dios. No podemos volver atrás. La paz que ahora Dios nos ha dado, esa paz, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, no se compara con lo que podamos estar atravesando en un momento de presión, en un momento de dificultad. Tenemos que aferrarnos a esta nueva identidad. Somos hijos de Dios. Mi hermano, usted y yo ahora somos hijos de Dios. No somos esclavos del pecado. Tenemos que romper con los viejos patrones de conducta que teníamos antes. Si quedan hábitos, si tenemos hábitos que sabemos que nos están haciendo devolvernos a nuestra vida antigua, hermanos, tenemos que cortar con eso. Si tenemos amistades que nos inducen a volver nuevamente atrás, a volver a nuestra ignorancia, tenemos que cortar con eso. Si hay pensamientos, hermanos, que vienen a nuestra mente, hermanos, tenemos que luchar contra eso. Tenemos que tener nuestra mente ceñida, tenemos que tener nuestra mente enfocada. Y el enemigo ahí es donde trabaja, a veces en la mente, ¿verdad? Haciéndonos recordar el pasado, trayendo cosas, haciendo que la mentira que el enemigo ofrece en este mundo empiece a brillar en nuestras mentes. Tenemos que cortar con eso. Si hay cosas que estamos haciendo que nos están queriendo hacer volver atrás, si están haciendo que no avancemos en nuestra santidad, si están frenando nuestro avance a la semejanza de Cristo, son cosas que tenemos que cortar. Tenemos que romper con los viejos patrones, tenemos que renovar nuestra mente. Y esa ignorancia que llama Pedro, esa forma de pensar o de querer volver a nuestra antigua vida, únicamente es con la palabra de Dios que podemos romper. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo, transfórmense por medio de la renovación de nuestro pensamiento, de nuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Si nosotros dejamos que nuestros pensamientos que nos permea el mundo entren a nuestra vida, hermanos, vamos a terminar actuando de esa forma. Por eso tenemos que entender cuál es la voluntad perfecta de Dios, cuál es esa voluntad de Dios buena, perfecta, agradable para nuestras vidas, para poder que eso nos permee y empecemos a caminar de esa forma. Y la única forma es estudiando la palabra de Dios. Punto número 3, imitemos al Dios que nos llamó. En el pasaje anterior, Pedro nos deja claro: no vuelvan a la vida pasada, no añoren lo que habían dejado atrás, no se descuiden para que no empiecen a practicar las cosas que hacían antes, cuando estaban en la ignorancia. Y en este otro versículo, en el versículo 14, en los versículos del 15 al 16, ahora nos va a decir cómo es que debemos vivir el futuro. Nos dice en el anterior, nos deja claro: no vuelvan a la vida pasada, y ahora en estos versículos nos va a decir cómo vivir el presente y el futuro. Dice Pedro 1 del 15 al 16: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy ¿qué? Amén. Pedro no comienza con un mandato cualquiera, así como diciéndoles hagan esto, hagan lo otro, hermanos. No, Pedro empieza revelando la esencia de Dios. Y Dios es santo. Hoy estuvimos cantando eso, ¿verdad? Santo, 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 ¿verdad? Nuestro Dios es santo. Y en este pasaje encontramos 3 verdades. Primero, que
Dios es el que toma la iniciativa. Dios fue el que nos llamó. Juan 15:16 dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan. ¿Y para qué? Para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nosotros, dice la Biblia, no somos los que buscamos a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros y nos rescató cuando estábamos perdidos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero nos rescató ¿para qué? Dice este pasaje: para que llevemos fruto. Nos rescató con un propósito. Usted fue rescatado de su vana manera de vivir. Usted fue rescatado de lodazal donde estaba. Usted fue rescatado de el pozo ahí donde usted estaba con un propósito. El propósito es que usted lleve fruto. El propósito es que usted se parezca a Dios. Sed santos como Él es santo. Dios nos rescató con un propósito. Él toma la iniciativa de rescatarnos, de salvarnos, y con un propósito firme nos rescata para que llevemos fruto. Otra cosa que nos enseña acá este pasaje es que su santidad es su esencia. La santidad de Dios es la esencia. Isaías 6:3, vemos que los ángeles cantaban el uno al otro y daban voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los ángeles no estaban cantando poderoso, 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 ni ningún otro atributo de Dios. Exaltan el atributo de Dios, de su santidad. Exaltan ese atributo de Dios que nos dice que Él está separado de todas las cosas, que Él es puro, que Él es perfecto. Eso es lo que define lo que Él es: puro, perfecto, sin mancha. Eso, hermanos, es lo que está hablando aquí este pasaje. Nosotros tenemos que ser santos. Obviamente hacia nosotros no está hablando de perfección, porque nosotros no vamos a ser perfectos como Dios. Pero sí lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos ahora la identidad, somos hijos de ese Dios que es santo, que es puro, que es perfecto. Debemos imitarlo a Él, debemos tratar con nuestra vida, luchar con nuestras pasiones para poder reflejar la vida que Dios quiere que reflejemos, que es santidad. La santidad es parte de la salvación. Lo hemos estado hablando estos martes, ¿verdad? Que a veces cuando pensamos en la salvación pensamos nada más en que voy a estar un día en el cielo, pero la salvación, si la vemos, hay un proceso, y dentro de ese proceso de la salvación está esa santificación. Es una santificación progresiva, es algo en lo que nosotros, si somos salvos, si hemos sido llamados, si hemos sido justificados y si hemos nacido de nuevo, la santificación es parte de eso. ¿Por qué? Porque una persona que ha sido escogida, una persona que ha sido llamada por Dios, una persona que ha sido perdonada, una persona que ha nacido de nuevo, no es una persona que puede seguir viviendo como quiere, no es una persona que sigue su vida como la ha llevado siempre. Es una persona que empieza a cambiar, es una persona en la que empieza a haber transformación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora ahora en él, mora el Espíritu Santo en nosotros, y es el que produce el querer y el hacer la voluntad de Dios. Y empezamos en ese proceso de santificación. Tenemos que imitar a Dios, tenemos que ser santos como Él es santo. Y si Él nos salvó, no fue para que sigamos contaminados con el mundo, es para reflejarlo a Él en medio de un mundo contaminado. Si Él nos salvó, no fue para que sigamos contaminándonos con el mundo, fue más bien que Él nos rescató para reflejarlo en medio de este mundo que está contaminado, en medio de este mundo oscuro. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sed santos en qué? ¿En una parte de vuestra manera de vivir? ¿O qué dice? Toda vuestra manera de vivir. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad no es algo abstracto, es algo concreto. Pedro lo lleva a lo concreto y nos dice es en toda vuestra manera de vivir. Ser santo no es aparentar, no es andar ahí con una cosita redonda, ¿verdad?, ahí arriba y aparentar piedad. Es vivir toda nuestra vida
en lo cotidiano, en lo privado, en lo laboral, en toda nuestra forma de vivir, queriendo imitar a Dios. En lo cotidiano, ¿cómo reflejamos santidad? En nuestro trato hacia los demás. Ahí se refleja cómo trata usted a los demás, cómo respeta a las personas, cómo se comunica usted con el hermano, con el vecino, con sus compañeros. Es su trato amable, es usted una persona amable con la gente. En lo cotidiano, hermanos, también, ahora que estábamos ofrendando y diezmando, en eso se nota también, en cómo damos, en cómo administramos los recursos que Dios nos ha dado, cómo administramos el dinero que Dios pone en nuestras manos. En eso también gastamos en un montón de cosas, en placeres, en cosas que no aprovechan, en cosas que más bien nos alejan de Dios, o invertimos nuestro dinero en el reino, invertimos nuestro dinero en nuestra familia, en cosas que son provechosas. En lo privado también, no solamente cuando nos ven, en lo cotidiano, ahí, sed santos en toda vuestra manera de vivir, en lo privado, donde nadie nos ve, qué cosas vemos, qué cosas dejamos que entren a nosotros. En la honestidad, en todo, mi hermano, tenemos que reflejar a Dios en todo. Muchos cristianos usan frases a veces, ¿verdad?, excusándose de que tal vez es difícil la santidad y todo esto, ¿verdad? Entonces usan frases como, Dios nos ama tal como somos. La gracia lo cubre todo, ¿verdad? No, es que yo soy así porque nadie es perfecto, y en esta vida Dios dice que vamos a ser perfeccionados hasta que estemos en el cielo, ¿verdad? Y empiezan muchos cristianos a escudarse en esas frases, ¿verdad? Empiezan a excusarse, queriendo evitar vivir en obediencia y en pureza. Pero Pedro está en contra de eso y está corrigiendo esa forma de pensar, ¿verdad? Y la gracia, dice Pedro, sí está bien, ¿verdad? La gracia lo cubre todo, pero la gracia nos salvó, pero nos salvó no para vivir como nos da la gana, nos salvó para vivir como aquel que nos llamó que es santo. Amén. Tenemos que ser santos, hermanos, como aquel que nos llamó es santo. Y dice ese mismo pasaje, dice, porque escrito está, ¿verdad? Y aquí la autoridad es la palabra, y lo que está haciendo Pedro ahí es citando Levítico 11:44, un texto que ellos en su ambiente judío, ¿verdad?, conocían muy bien. Y al hacer Pedro esto, de recordarles Levítico, lo que quiere decirnos a nosotros hoy, hermanos, es que el vivir en santidad, o la exigencia de Dios para que nosotros seamos santos, para que vivamos en santidad, no es una novedad, no es algo que a Pedro se le estaba ocurriendo ahí. Miles de años atrás ya Dios le había dicho a su pueblo, al pueblo que él había escogido, al pueblo que él había apartado para él, les había dicho que tenían que ser santos, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ese ha sido el carácter de Dios desde siempre, su santidad, y los que a Él se acercan también tienen que ser santos, apartados para Él. Dios nunca ha tolerado el pecado, ni lo va a tolerar, mi hermano. Así que si nosotros no estamos viviendo en santidad, y si hay pecado en nuestra vida, es momento para que reflexionemos, es momento para que pongamos clara nuestra mente y pidamos perdón. Es momento para que nosotros nos arrepintamos delante de Dios y podamos llegar al trono de la gracia y tener un cambio de vida y pedirle al Espíritu Santo que transforme nuestros corazones. Y si estamos luchando con cosas, hermanos, tenemos que luchar en oración con la palabra, y si hay que buscar ayuda con el pastor, con algún otro hermano, tenemos que hacerlo, pero es necesario que vivamos en santidad, porque tenemos que ser santos, porque Dios es santo. Esto es un estándar que no ha cambiado. La cultura puede decir, tenemos que adaptarnos, ya ahora las cosas han cambiado, ya esto no es como antes, ¿verdad? Pero Dios sigue repitiendo, sed santos porque yo soy santo. En el Antiguo Testamento Dios exigía santidad a un pueblo que existió antes de la cruz. ¿Cuánto más a nosotros nos va a exigir Dios santidad después de la cruz? Ahora que nosotros tenemos a Cristo, ahora que el Espíritu Santo obra en nosotros. Ezequiel 36, del 26 al 27 dice, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros,
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guarden mis preceptos, y los pongan por obra. Dios nos ha dado un corazón nuevo. Dios ha puesto espíritu nuevo dentro de nosotros. Dios ha quitado ese corazón de piedra que teníamos antes y nos ha dado un corazón de carne, y nos ha dado su Espíritu Santo, mi hermano, que es el que obra en nosotros, el querer y el hacer. Hermanos, no podemos resistir al Espíritu Santo. No resistamos la obra que el Espíritu Santo quiere hacer de santificación en nuestras vidas. El Espíritu, ¿cuántas veces el Espíritu Santo nos redarguye, nos hace sentir, mira, esto está mal? Y nosotros queremos apagar esa voz porque no queremos dejar lo que estamos haciendo, porque nos gusta, porque nos da placer, ¿verdad? Y contristamos al Espíritu. No contristemos al Espíritu con nuestro pecado. No contristemos la voz del Espíritu Santo cuando nos exhorta, cuando en nuestras conciencias cuando el Espíritu Santo hace que nuestra conciencia nos acuse con cosas que sabemos que no están bien. No contristemos al Espíritu de Dios. Permitamos que Él haga esa obra santificadora en nuestra vida. Amén. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Para terminar, hermanos, enfoque su mente en lo que es eterno, en lo que es puro. Mantenga sobria su mente, cuide lo que entra a su mente. Dejemos atrás la antigua manera de vivir. Dejemos de estar anhelando las ollas de carne como el pueblo judío, ¿verdad? Que habían en Egipto, ¿verdad? Que se quejaban porque qué rico, aquí estamos comiendo maná todo el tiempo y allá comíamos olla carne, qué rico, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros seguimos añorando cosas de las que hacíamos? Dejemos de anhelar nuestra vida antigua y santifiquémonos. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta hora. Y si hay cosas que usted se ha dado cuenta que el Espíritu Santo ha puesto ahí en su corazón, si hay cosas en las que su conciencia le acusa, en que su conciencia ahí se activa una alerta y le dice, cuidado, esto no está bien. Prestemos atención, hermanos. Padre, venimos en este momento delante de tu presencia, Señor. Padre, solo tú conoces nuestras vidas, Señor, y tú conoces, Señor, todo lo que hay en nosotros, Señor. Nada se puede esconder de tu omnisciencia, Señor. Tú conoces todas las cosas absolutamente, Padre. Señor, hoy queremos venir delante de ti, Señor, entendiendo, Dios, de que tú nos das un mandamiento, Señor, que seamos santos como tú eres santo, Señor. Padre, pero hoy queremos, Señor, reflexionar acerca, Señor, de esa orden, de ese mandato tuyo, Señor. Padre, y si hay algo que estamos haciendo que no te agrada, Señor, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos lo haga saber, Señor. Y si hemos contristado a tu Espíritu Santo con nuestra necedad, Señor, de seguir haciendo eso que sabemos que no te agrada, Señor, si hemos querido apagar, Señor, tu voz en algún momento, Señor, te pedimos perdón en esta hora. Padre, y queremos, Señor, como iglesia, como hijos tuyos, Señor, venir delante tuyo, Señor, y pedirte, Señor, que tu voz, Señor, no se apague, Señor, cuando nos reprende, Señor, que seamos sensibles, Señor, a tu voz. Padre, que podamos, Señor, más bien, Dios, participar, Señor, de forma positiva, Dios, en esa santificación, en ese proceso de santificación, Señor. Padre, que cuando tu Espíritu Santo pone en nosotros el deseo, Señor, de orar, de estudiar la Biblia, Señor, Padre, que podamos hacerlo, Señor, que podamos responder de manera positiva, Señor, que cuando tu Espíritu Santo, Señor, nos exhorta acerca de actitudes, Señor, acciones que tenemos, Dios, que no te agradan, Señor, podamos, Señor, ser conscientes de eso, Señor, y que podamos trabajar, que podamos pedirte ayuda, Señor, en nuestras debilidades, Señor. Padre, que podamos, Señor, rendirnos delante de ti y reconocer, Señor, que somos imperfectos, Señor,
Pero Padre, que tu Espíritu Santo ponga en nosotros el deseo de ser semejantes a Cristo en todo tiempo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, ponga en nuestros corazones, Señor, el deseo de querer agradarte, Señor, de querer ser mejores hijos tuyos cada día, Señor. Que ponga el deseo, Señor, de ser luz, Señor, en un mundo oscuro, en un mundo de tinieblas, Padre Celestial. Padre, ayúdanos, Señor, para que nuestra mente esté clara, Señor, para que nuestra mente esté sobria, Señor, para que entendamos, Señor, el poder de tu gracia, Señor, para que podamos entender, Señor, el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor, que te entregaste por completo a nosotros, Señor, y que podamos responder, Señor, a esa gracia, a ese amor, Señor, Padre, con obediencia, Señor, a ti. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, porque somos débiles, Dios, y que en medio de nuestra debilidad, Señor, tu mano, Señor, tu poder, Señor, venga sobre nosotros, Señor. Padre, si hay cadenas, si hay cosas que creemos que son muy fuertes, Señor, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos recuerde, Señor, que tú rompiste las cadenas, que tú trajiste libertad a cada uno de nosotros, que tú venciste el pecado y la muerte, Señor. Padre, ahora el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros, Señor. Si el diablo ha puesto mentiras en nuestra mente, diciéndonos que eso no podemos dejarlo, que eso no podemos cambiarlo, Señor, Padre, arranca esas mentiras, Señor, que el enemigo ha puesto, Señor, porque tú nos has dado libertad, Señor, porque tú has traído libertad a nuestras vidas con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, con el poder de tu resurrección, Señor, nos has dado vida juntamente con Cristo, Señor. Padre, cualquier mentira, cualquier cosa, Señor, que el enemigo haya puesto ahí, Señor, ayúdanos, Dios. Padre, permite, Señor, que sea tu palabra la que moldee nuestra mente, Señor. Padre, que sea tu palabra, Señor, la que vaya moldeando, que vaya permeando, Señor, nuestra mente, Señor. Si estamos flojos, Señor, en el estudio de la palabra, Señor, en nuestros devocionales diarios, Señor, ayúdanos, Padre. Si hemos estado pecando, Señor, y lo primero que hacemos al levantarnos, Señor, al despertarnos, es tomar nuestro teléfono y abrir las redes, el correo, lo que sea, Señor, cualquier cosa que no sea tu palabra, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a adquirir el compromiso, Señor, de que lo primero que hagamos en las mañanas, Señor, es agradecerte, es orar, poner el día en tus manos, Señor. Y Padre, por lo menos leer un pasaje, un salmo, Padre, y que tu palabra vaya moldeando nuestra mente, nuestra forma de pensar, Padre, porque sabemos que tal es el pensamiento del hombre, tal es él, Señor. Queremos tener nuestros pensamientos llenos, Señor, de lo que tú pides, Señor, de tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Padre, te agradecemos en esta hora, Dios, porque tú, Señor, Dios, tienes abierto el trono de la gracia, Señor. Y si hemos pecado, si hemos fallado, Señor, podemos acercarnos confiadamente, Señor, hasta ti, Señor, y pedirte, Dios, ayuda y oportuno socorro, Señor, en nuestras vidas. Padre, santifica tu iglesia, Señor. Permítenos avanzar en ese proceso de santificación, Señor, hasta el día en que tú vuelvas. Permítenos, Señor, vivir el día a día, Dios, como que si tu venida sea hoy, Dios. Permítenos vivir, Señor, con ese sentido, Dios, de eternidad, Señor, de que este mundo es pasajero, que somos peregrinos, Señor, en esta tierra, y que tú estás pronto a volver, que en cualquier momento regresas y vienes por una iglesia sin mancha, Señor, y sin arruga. Permítenos, Señor, estar preparados con nuestras vestiduras blancas, Señor, para poder esperarte con los brazos abiertos, Señor. Gracias te damos, Dios. Te bendecimos, Padre eterno. Y te damos gracias, Señor. Guarda nuestras vidas, guarda nuestro caminar hasta nuestros hogares, Señor, a esta hora, Señor. Llévanos con bien, Señor. Padre, y que tu Espíritu Santo, Señor, martille todos los días nuestra mente, Padre, y que nos diga, nos recuerde que tenemos que ser santos como tú eres santo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta tarde, que los lleve con bien a sus hogares y mantengámonos firmes con nuestra mente ceñida,
Mantengámonos alertas, sobria nuestra mente en Dios. Que Dios los guarde y los lleve con bien a casa.